Listo, ya lo mandé. Bueno, estamos a 14 de mayo, jueves, disponibles a iniciar la clase de comunicación oral escrita con el grupo de contaduría primer semestre nocturno. Vamos a esperar a que ingresen los demás. Ya pasé el enlace por el grupo de WhatsApp. Listo. Seis, seis. A ver. Bueno, creo que ya es prudente empezar por respeto a los que están aquí desde tempranito. Bueno, desde que inició la clase. Bueno, chicos, entonces ya estamos cerquita de evaluar ya el tercer corte, teniendo en cuenta pues que estamos, la clase pasada estuvimos hablando sobre la lectura como proceso, lo importante que es hacer lectura,
que hay personas que hacen lectura recreativa, hay personas que hacen lectura por cumplir, porque se lo soliciten en el trabajo, en la universidad. Y la idea es sacarle el mejor provecho cuando uno hace lectura, pues para poder enriquecer el vocabulario, tener un lenguaje más formal, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, la lectura va muy asociada con el tema de la expresión oral, teniendo en cuenta que eh, cuando a nosotros nos toca expresarnos ante un público y nos toca pues improvisar, es importante manejar un lenguaje bastante formal que va a permitir que el receptor, en este caso el receptor, la persona que escucha lo que nosotros estamos diciendo, pueda tener confianza en lo que estamos diciendo y generamos un poco de credibilidad cuando manejamos un lenguaje bastante formal. Eso dice mucho de la persona que está hablando, si sea que te esté diciendo la mentira más grande del mundo, siempre y cuando te lo esté diciendo de una forma formal, siempre, y si ignoramos del tema, pues las personas van a creer. Entonces, el tema de la lectura, como les dije, va bastante asociado a la expresión oral, porque nosotros lo que retenemos, lo que leemos, las palabras nuevas que memorizamos son las que vamos a finalizar, pues al final a utilizar cuando estemos en una conversación importante en donde vamos a expresarnos bien. Hay que tener en cuenta que ustedes ya están en proceso de formación de profesionales y es importante que vayan mejorando también la forma en cómo se expresan ante las demás personas, ante los superiores o ante compañeros. O posiblemente notan un poco de diferencia. No es el caso de todos, de pronto es el caso de algunos pocos o todavía no han pasado por esa etapa en donde van a notar cómo hablan las personas que trabajan con ustedes, cómo hablan las personas que estudian con ustedes y cómo hablan las personas que frecuentan con ustedes en el círculo social normalmente. En varias ocasiones yo le digo a mis estudiantes que desafortunadamente a uno se le pega lo malo, a uno se le pega lo malo y las personas que pueden aprender mucho de nosotros no aprenden lo bueno de nosotros. Y hay personas que, bueno, todos creo que tenemos conocidos o amistades de personas que no tienen una formación y que cuando hablan no se expresan bien. No les estoy diciendo con esto que, ay, ya no voy a andar más con ese amigo mío de la infancia porque es que él no se expresa bien, porque él todo es cole, vale, valecita. No, no estoy diciendo eso. Pero ojalá esa persona pueda aprender de cómo nos expresamos nosotros y nosotros no frecuentar conversaciones con esas personas que se expresan así porque desafortunadamente nosotros las copiamos. Y como que no hay un buen contraste y no hay coherencia cuando tú de pronto vas a decir que estás estudiando contaduría o que estás estudiando cualquier programa de formación, estás en la universidad y te expresas de cierta manera, no hay coherencia ahí. Es como una persona que de pronto se presenta mm, a un matrimonio que dice la tarjeta de invitación que debes ir con traje formal y la persona se presenta con, si es una mujer, con un short, con roto, con blusas escotadas, con sandalitas planitas, y no va acorde a lo que dice la tarjeta. No va acorde, o sea, rechina y resalta esa persona y se ve mal, se ve diferente, porque no va de acuerdo a lo que se está solicitando. Así igual sea una persona que está en proceso de formación de una carrera profesional y que no se expresa bien. Entonces, la lectura, tómenla si no es recreativa, si no la haces o no la quieres hacer porque no te gusta leer, no la tómale el provecho y hazla con el fin de poder absorber el vocabulario que maneja un libro y puedas aprender diferentes palabras. Y que cuando estés en medio de una conversación puedas sustentar un debate, puedas argumentar. A veces nos pasa que están hablando yo les ponía el ejemplo en la clase pasada, están hablando de un político, que es el tema que está actualmente. Hablan de un político y está una persona favoreciendo un candidato como tal, y tu inclinación es hacia otro candidato y no tienes vocabulario ni argumentos
para decir por qué tu candidato es mejor que el de esa persona. Entonces quedamos en el que nos toca tragar entero, quedarnos callados y sí, cada quien maneja su posición, pero a veces nos gustaría como debatir y decir, ah, yo quisiera dejar callado a esa persona, pero no tenemos lo suficiente dialecto. Yo le comentaba a otro grupo de estudiantes que mis redes sociales son Instagram y WhatsApp, y que en una ocasión estuve viendo el Facebook de un familiar solo para ver las fotos y esas cosas que estaban ahí, pero yo no tengo Facebook, y estaban hablando del tema de política. Entonces una persona colocaba algo de un político y había una persona que como no tenía argumentos lo que hacía era mandarle memes, stickers, pantallazos que habían mandado en otros perfiles hablando mal de su candidato. No escribía, no redactaba un argumento para llevarle la contraria a la persona, sino que le mandaba puras imágenes. De esa forma era como se expresaba, porque en su dialecto o en su mente no habían argumentos para eh, controvertir lo que esa persona estaba hablando de su candidato. Entonces, eso aplica para todo. A veces en temas de discusión, por ejemplo, el tema de religión, el tema de deporte, que son temas donde se debate y donde pues, desafortunadamente nunca nos ponemos de acuerdo, a veces no tenemos cómo argumentar. Bueno, entonces en el caso de hoy quería pues hacer una breve síntesis de la importancia de la lectura. Hoy voy a hablarles de la expresión oral. Permítame buscar el material y compartir pantalla. Ay, yo creo que lo tengo acá. Vamos a ver la expresión oral. Sí, aquí está la expresión oral. Y caramba. Voy a compartir. Expresión oral. Ah, espera. Bueno, aquí está la expresión oral. Sí. Bueno, la expresión oral. La expresión oral tiene eh, cuatro destrezas
lingüística. Es una capacidad comunicativa que abarca la pronunciación, el léxico y la gramática de la lengua. Tiene cuatro destrezas lingüísticas: la comprensión auditiva, la expresión oral y la comprensión lectora. También la expresión escrita. Les agradezco, porfa, para no salirme de la pantalla, el estudiante que esté entrando, cualquiera le dé admitir, porfa, el que pueda hacerlo. Bien, voy a compartirles este video. Aquí. Otra vez. Para mejorar nuestra. Hola, queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien. Los invito a que me acompañen a clarificar un poco algunas ideas para mejorar nuestra expresión oral, a partir de la experiencia de aprendizaje denominada la expresión oral, un mundo por explorar. Primero que todo, debemos dejar muy claro qué es la expresión oral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de expresión oral? Pues bien, la expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que se deben seguir para comunicarse con efectividad. Es decir, es la manera de expresar nuestras opiniones y pensamientos mediante nuestras palabras, específicamente mediante nuestra voz. Es necesario tener en cuenta factores, estrategias y técnicas fundamentales para tener una comunicación oral efectiva. Vamos a iniciar con los factores. Estos son la dicción, la fluidez, la claridad y la coherencia, el vocabulario, el volumen y el ritmo de nuestra voz. ¿En qué consiste la dicción? Corresponde a la articulación, la pronunciación y entonación de los sonidos de cada una de las palabras que utilizamos en nuestra expresión, en el momento de expresarnos oralmente. La fluidez es la capacidad de expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad. La claridad y la coherencia hacen referencia a la conexión que debe existir entre las ideas expresadas. El vocabulario, el cual debe ser acorde al tema que estamos desarrollando. Y el volumen y el ritmo de la intensidad de la voz hacen referencia a la velocidad o rapidez con que se expresa una idea, o las ideas que queremos dar a conocer en nuestra presentación oral. De igual manera, debemos tener en cuenta algunas técnicas: la precisión, la objetividad y la expresividad. La precisión va encaminada o va muy de la mano con la claridad y la exactitud de la información que queremos brindar. La objetividad consiste en presentar el tema de la manera más clara y concreta posible, omitiendo aspectos que puedan resultar confusos para la audiencia. La expresividad se hace referencia a los movimientos tanto faciales como corporales que deben dar una mayor credibilidad y seguridad a lo que estamos expresando. Finalmente, vamos a tener en cuenta las estrategias para mejorar la expresión oral, las cuales son la narración, el diálogo, la exposición y la descripción. Estas estrategias son básicamente las que hemos iniciado a emplear en las actividades de la propuesta de aprendizaje y las que vamos a utilizar de ahora en adelante, porque realmente existen muchas más que posibilitan el desarrollo de la expresividad oral, tales como las obras teatrales, la declamación de poesía, la escucha y narración de hechos noticiosos, entre otras, que llevaremos a cabo más adelante. Espero haber sido lo más clara posible y con esta presentación dejarles un ejemplo de lo que espero que ustedes realicen de ahora en adelante. Muchísimas gracias. Bueno, lo que se debe tener en cuenta, caramba, al momento de hablar en público es analizar el público. No es lo mismo que yo le hable a unos niños de
de primaria, de un colegio, a hablarles a personas adultas. Yo tengo que utilizar para esos niños un lenguaje bastante dinámico, didáctico, para poder lograr captar la atención de ellos. Si yo les hablo a ellos demasiado formal, va a llegar el punto en que todos esos niños se van a aburrir y no van a querer prestarme atención o no van a escuchar lo que yo voy a estar diciendo. Entonces, en el caso de cuando uno lo invitan a algún congreso, a alguna conferencia o se va a realizar alguna exposición, es importante tener en cuenta el público que yo estoy teniendo para saber de qué forma me voy a expresar hacia ellos. El lenguaje a utilizar es importante tener en cuenta que esto va pues, acompañado del primer punto que dice análisis del público, porque eh, es importante expresarse de manera formal cuando uno tiene un auditorio al frente para poder generar un poco de confianza y credibilidad en lo que se está diciendo. Y saber escuchar, porque luego que yo haga esa presentación o esa exposición, es probable que ese auditorio me vaya a hacer preguntas. Cuando se hacen exposiciones en la universidad, es probable que ese saber escuchar de pronto no se aplique mucho porque cuando uno está en la universidad hace exposiciones, a veces uno por educación uno dice alguna duda y los compañeros no levantan la mano y puede que tengan todas las dudas del mundo, pero uno no le hace preguntas al compañero porque uno dice cuando yo esté ahí al frente seguro me va a preguntar y me va a corchar. Entonces mejor me quedo con la duda y no hago ninguna pregunta. Entonces, eso pues aplica normalmente cuando uno está en el colegio o está en la universidad haciendo exposición, generalmente. Diferente cuando estás en un congreso o estás en una conferencia. Luego de que el ponente termina de hablar, se abre un espacio para preguntas. Entonces, para que no haya desorden, lo que hacen es que pasan unas tarjeticas y uno ahí coloca las preguntas que tienen, perdón, y recogen 6, 7 papelitos y esas son las preguntas que le hacen al ponente. Entonces, pues hay que saber escuchar la pregunta que te están haciendo. En el caso del emisor, que es el que está exponiendo, y en el caso del receptor, poder escuchar la ponencia para poder hacer las preguntas. Bueno, en relación con ustedes como estudiantes, ay caramba, me cayó la bolita. En relación a ustedes como estudiantes, la función de la expresión oral es organizar y estructurar el discurso de modo coherente. Yo siempre les he comentado a ustedes y se los dije cuando les expliqué el tema de la producción de textos escritos, que cuando uno redacta es importante para poder darle como un orden a los párrafos, poder hacerlo de forma cronológica. Si tú vas a contar sobre una historia, contar desde lo primero que sucedió hasta lo que está sucediendo actualmente. Eso le da un poco de coherencia a los párrafos que estoy construyendo. Igual cuando uno habla. Cuando uno habla, uno construye cualquier cantidad de párrafos mientras está hablando. La diferencia es que no los estamos viendo, pero sí los estamos escuchando. Y en medio de ese discurso, en que me hace un párrafo, si lo redactaría, estoy usando diferentes signos de puntuación. Hay que adecuarse a la situación, me refiero a lo que es el tono, el tema que se va a hablar, transmitir un mensaje con mucha fluidez, sin titubear, sin hacer tantas pausas, ser muy precisos, dejar en claro en medio de ese discurso cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas complementarias, dejar claro cuál es mi opinión. Cuando yo estoy en un discurso, la idea es que la gente entienda cuál es mi postura, poder aclarar. eh, a veces el juego de palabras también se presta el sentido figurado, las palabras con doble sentido, pero con eso hay que ser muy respetuoso porque a veces se da para malinterpretación cuando uno utiliza el doble sentido o el sentido figurado o el juego de palabras. A veces muchas personas no les gusta que hagan broma y se puede prestar pues, para malos entendidos. Bueno, la diferencia entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito es: la lengua oral, dice aquí, la lengua oral se caracteriza
fundamentalmente por ser espontánea, dinámica e interactiva. Es decir, el acto comunicativo no ha sido pensado con mucha anticipación, se va desarrollando en el preciso instante. Cuando nosotros estamos hablando de algo, estamos contando algo, nosotros no desde la casa dijimos, ay, yo le voy a contar tal cuento a mi amiga y le voy a decir esto, porque cuando la tenga al frente probablemente se te olvida. Cuando la tenemos al frente es que le decimos, ay, se me olvidaba que tenía que contarte algo que me pasó. Eso es en el instante y voy hablando lo que se me va ocurriendo en el instante. Por eso es que la lengua oral eh, es bastante complicada, porque a veces no tenemos mucho tiempo para pensar y lo que queda es decir lo que está en mi mente y a veces hasta ofendemos a las personas por decirle algo que no le queríamos decir. Entonces ahí lo que queda es, ay, discúlpame, eso no fue lo que yo te quise decir, no malinterpretes mis palabras, eh, discúlpame, ese no es el mensaje que yo te quería transmitir. Y la persona a la que me está contando lo que te va a decir es, ah, no, ya me dijiste eso, ya yo sé que eso es lo que tú piensas de mí, porque son muy pocos los segundos que tenemos para pensar. Todo lo que vamos diciendo se va creando en el preciso instante. Con respecto esto lo que hace es que el lenguaje oral sea bastante coloquial, muchas veces básico y coloquial. Con respecto al lenguaje escrito, se caracteriza porque requiere una planificación previa, es decir, primero pensamos y decidimos sobre qué vamos a escribir, a quién, y a partir de ahí se recurre a un lenguaje específico. Por esta razón, la lengua escrita es más ordenada y formal. Lo que yo le estoy contando a mi amiga es más coloquial y es menos tiempo para pensar porque las ideas me están saliendo en el preciso instante. Pero si yo se lo digo por WhatsApp, tengo más posibilidades de borrar lo que le dije y escribir lo mismo con otras palabras para que no suene grosero, para que no suene vulgar. Entonces, digamos que cuando uno escribe le da más tiempo de maquillar las oraciones, de maquillar las cosas y que no se vea tan grosero o tan vulgar o tan coloquial. Entonces, esa es la diferencia. El lenguaje oral tiende a ser un poco coloquial en muchas ocasiones. Vamos a compartir aquí otro video complementario. Bueno verte por aquí. ¿Cómo estás? Hoy te explicaré qué es la comunicación escrita y la comunicación oral, sus características, diferencias, elementos, y te daré varios ejemplos. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. La comunicación escrita es aquella que se realiza a través de las palabras y de acuerdo a un código, siempre escrito en soportes como papel, pantallas de móvil, ordenador, etc. En general, podemos identificar el código con el idioma en el que se verifica la comunicación, aunque existen códigos de otros tipos. Por el contrario, la comunicación oral es aquella que tiene lugar a través de la voz y las palabras. Para que dos personas se comuniquen de esta forma, se necesita un código compartido y un medio físico. El código es el idioma en que se habla. Todas las personas necesitan conocerlo para que la comunicación sea efectiva. El medio físico puede ser el teléfono, una videoconferencia o simplemente el aire. En sus inicios, la comunicación escrita se realizaba a través de pictogramas. Fueron los fenicios quienes inventaron la escritura alfabética, en la que cada letra representa un sonido. Este es el sistema que usamos aún hoy en día. La escritura alfabética ha sido una tecnología fundamental para el desarrollo de la civilización.
permitió registrar el conocimiento y transmitirlo de generación en generación. En nuestra era digital, la comunicación escrita ha invadido las pantallas. La encontramos en las redes sociales, las páginas web y en los miles de millones de correos electrónicos que se envían diariamente. También se puede observar en las paredes de las ciudades, como los grafitis, en los anuncios publicitarios de todo tipo, en los libros, cuadernos y en toda superficie capaz de mantener un signo escrito, papel, madera, rocas, pantallas, etc. Diferencias y similitudes, comunicación escrita y oral. La comunicación escrita persiste en el tiempo, la oral no. Lo que se deja registrado por escrito no depende de la memoria individual. No se perderá en el olvido cuando fallezcan los miembros de una generación, sino que permanece en el tiempo. Por su parte, la comunicación oral no permanece en el tiempo, a excepción de los audios o videos que se graban. Por ejemplo, una conversación entre un maestro y un alumno no queda grabada. Ambas permiten comunicarse en la distancia, ya sea en forma de libros, revistas, correos electrónicos o mensajes instantáneos. La comunicación escrita alcanza a receptores en cualquier parte del mundo. Asimismo, hoy en día es posible comunicarse oralmente en la distancia, con videollamadas o llamadas tradicionales. La comunicación escrita es secuencial, la oral no. Al contrario de la comunicación oral, que es recibida por un oyente casi al mismo tiempo en que va siendo emitida por el hablante, la comunicación escrita es secuencial. Primero se emite y luego se recibe. Es decir, primero el emisor escribe y luego el receptor lee. La comunicación escrita está sometida a las reglas de ortografía. Cuando nos comunicamos oralmente, poco importa si las palabras zapato comienza con Z o con S. En cambio, de la comunicación escrita se espera que cumpla a cabalidad con las reglas ortográficas. Soportes distintos. A lo largo de su historia, la comunicación escrita se ha transmitido sobre diversos soportes. Entre los más antiguos están el papiro y el pergamino. Más tarde el papel fue importado de China. Hoy en día existen los soportes digitales. La comunicación oral se basa en conversaciones donde dos o varias personas están presentes, en audios, en videos, en llamadas o videollamadas. La comunicación escrita se puede corregir. A diferencia del lenguaje oral, la comunicación escrita permite que se puedan revisar tantas veces como sea necesario. Eso significa también que se puede planificar lo que se va a escribir. Elementos de la comunicación escrita y oral. Para que el actor de la comunicación escrita y oral pueda darse, se requieren 5 elementos, que son: emisor, la persona o el dispositivo que emite el mensaje. Puede ser una persona que envía un mensaje de texto, un escritor que escribe una novela, o alguien que comienza a hablar con otra persona. Receptor. Es la persona o dispositivo que recibe y decodifica el mensaje, ya sea oral o escrito. Mensaje. Es el contenido o el significado de la comunicación. Puede ser toda una novela, un poema, una frase sencilla como "salgo en 15 minutos", o una sola palabra, "gracias". Código. Es el idioma en que tiene lugar la comunicación. Español, inglés, alemán, italiano, etc. Medio. Es el soporte físico a través del cual se produce la comunicación. Puede ser papel, la pantalla de la computadora, el aire, entre otros. Ejemplos de comunicación escrita. Existen muchos tipos de comunicación escrita que se utilizan a diario en la vida cotidiana o laboral. Libros, revistas, diarios. La comunicación escrita tradicional consiste en tinta impresa sobre un soporte de papel. Es el caso de los libros, las revistas, la prensa, los folletos o volantes. Informes. Los informes son otro tipo de comunicación escrita. Pueden ser usados con fines comerciales, educativos, legales o científicos. Correos electrónicos. El correo electrónico ha sustituido a la carta y al memorando como medio de comunicación empresarial, ya que tiene muchas ventajas. La primera de ellas es la inmediatez. También es más económico, pues no necesita tinta o papel. Redes sociales.
La comunicación escrita más generalizada en la actualidad se encuentra en las redes sociales. No solo la encontramos en los tweets o en las publicaciones de Facebook, sino también en las descripciones y comentarios a videos de YouTube e Instagram. Cartas, cuadernos, libretas. Más allá del uso de las nuevas tecnologías, aún existe gente que escribe a mano. Las cartas siguen siendo un buen ejemplo, así como las notas que tomamos en clase, plasmadas en libretas y cuadernos. Ejemplos de comunicación oral. En la vida cotidiana podemos observar muchos casos de comunicación oral. Una conversación, una llamada telefónica, una videollamada, una videoconferencia, una reunión física o por videollamada, un grito, una discusión, el dictado en una clase, un sermón en la iglesia, un periodista reportando una noticia. Ya hemos llegado al final de este tema. Como ejercicio para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de comunicación escrita y otro de comunicación verbal. Dale a like y suscríbete para seguir aprendiendo temas tan interesantes como este. ¡Feliz día! Bueno, el objetivo de la expresión oral es lograr una buena expresión oral, dar a conocer con exactitud lo que se quiere decir o comunicar y decirlo o comunicarlo en un tono adecuado. Decir las cosas de tal manera que la persona que escucha entiende y decir lo que realmente se pretende comunicar. Dentro de las cualidades principales, eh, al momento de tener una buena expresión oral, se recomienda la estructura del mensaje, lo que yo les decía, tratar de, cuando uno cuenta las cosas, decirlas de forma cronológica, cuando uno está haciendo una presentación, que estén organizados los párrafos de lo que yo estoy diciendo. El tema del vocabulario es importante, que ahí es donde me devuelvo a la clase de la lectura como proceso, que fue la de la semana pasada, en donde les decía que el vocabulario lo da pues la lectura, precisión del tema. Hay veces que las personas explican algo y uno dice, no entendí qué era lo que quería decir, no sé qué fue lo que dijo, la verdad no sé qué quiso decir. Entonces hay que ser bastante preciso. Las repeticiones innecesarias, a veces me ha pasado, yo le comenté a unos pocos estudiantes que están aquí ahora mismo, que ven conmigo clase los lunes, yo les decía, mm, uno cuando está al frente hablando a veces comete errores, pero de los mismos nervios no se da cuenta, tener las manos todo el tiempo aquí, tener las manos en los bolsillos, tener las manos atrás, el balanceo. Y cuando ya terminas y alguien te va a hacer como la retroalimentación de lo que dijiste, te dice, repetiste mucho tal palabra, o estuviste todo el tiempo con los brazos cruzados, o estuviste todo el tiempo con las manos en los bolsillos. Ya yo el examen final de este tema de la expresión oral y la expresión corporal, que es el de la próxima clase, ya yo lo empecé con otro grupo porque como es presencial y es oral, son varios estudiantes de un solo programa, yo divido la clase en dos. Bueno, lo empecé con el de los lunes porque el próximo lunes es festivo, entonces ya un grupo pasó este lunes, ayer, antes de ayer, el lunes viene el festivo y el resto pasa el otro lunes, porque siempre que el estudiante yo lo pongo a que se presente al frente y me hable en público para ver cómo habla, si habla formal, si habla coloquial, para verle los gestos de las manos, en base a todas las recomendaciones que se hacen. Luego yo le hago una retroalimentación y me pasó con un estudiante que repitió, una chica que habló sobre la música y repitió mucho la música, la música, la música, la música, la música, la música. Ella no se dio cuenta porque ella estaba tan nerviosa cuando estaba hablando al frente que ella no se dio cuenta. Yo fui la que cuando le hice la retroalimentación, le dije, repetiste muchas veces la palabra música. Entonces, esas repeticiones innecesarias, es importante conocer los sinónimos que tienen las palabras para no repetir tantas veces la misma palabra. El tema de las muletillas. Las muletillas ustedes saben que cuando uno tiene una lesión en un pie o una pierna, uno tiene que usar muletas.
Esas muletas son un apoyo. La muletilla viene de ese apoyo. Cuando uno está hablando, uno también se apoya con palabras cuando no sabes qué más decir. Todas esas palabras que uno repite constantemente cuando habla son muletillas porque reposa mi conversación en esa palabra para poder tener más tiempo de pensar qué es lo que voy a decir. Eso pasa cuando uno no prepara el discurso que va a decir. Mientras piensas qué más decir, te apoyas en una misma palabrita. ¿Cómo se disipa un poquito el tema de las muletillas? Hablando un poco despacio. ¿Por qué? Porque como estás hablando despacio, te da más tiempo de pensar y puedes decir, no voy a decir esa palabra porque ya la he dicho muchas veces. Y te quedas callado. O sea, es mejor a veces quedarse por segundos callado que repetir tanto esa muletilla. El tema de los gestos, la mirada, la articulación, proyección y tono de la voz. El tema de la proyección y el tono de la voz es importante tener en cuenta, mirar el auditorio donde estoy hablando para saber qué tan alto o qué tan bajo estoy hablando. El micrófono, sí, por mucho que te ayude el micrófono, el auditorio es muy grande, a pesar de tener el micrófono, tienes que alzar un poco el tono de la voz. Entonces también hay que revisar el tema del auditorio para el tono y la proyección de la voz. Las recomendaciones que se pueden dar al momento de hablar en público serían, yo siempre le digo a mis estudiantes que el 50% del éxito de cuando tú estés hablando al frente es que te aprendas lo que vas a responder. ¿Por qué? Porque si no te lo aprendes y pasas al frente, además que estás nervioso, porque tienes personas adelante que te están mirando, todas las miradas son hacia ti, haces el ridículo porque no sabes qué vas a decir. Entonces, hay gente que dice, a mí no me gustan las exposiciones porque a mí no me gusta hablar en público, a mí no me gusta hablar. Es entendible, muchas personas son así, pero a veces toca por una nota, porque en el trabajo me lo exigieron. Lo importante es practica lo que vas a decir, que ya con eso tienes la mitad del trabajo hecho. Cuando tú empiezas a hablar, las dos, tres, cuatro, cinco primeras palabras, estás muy nervioso. Ya después empiezas a hablar y se te quitan los nervios. Practica siempre lo que vas a exponer. Trata de hacerlo en todos los espacios que te queden libres mientras te bañas, mientras vas en el bus. Lo puedes hacer en voz alta, hazlo lentamente, puedes grabarte. Esa sería una buena opción para saber qué debes corregir. Te aprendes la exposición y te grabas y dices, no repetí mucho esta palabra, o aquí me bloqueé, o aquí se me olvida esta parte. Es una buena recomendación. Transforma la energía nerviosa en entusiasmo. ¿Cómo se logra? Escucha música con los auriculares antes de empezar. Eh, los futbolistas, cuando tienen un partido decisivo, nosotros a veces los vemos que están descendiendo del bus donde vienen y tienen una diadema. Es mentira que un futbolista que va a jugar un partido decisivo tiene las emociones como las tenemos ustedes y yo ahora mismo. Ustedes allá están tranquilos, algunos están sentados, algunos están acostados, yo estoy sentada, pero todos estamos tranquilos, ninguno está asustado ni nervioso. Estamos relajados, estamos tranquilos. Es mentira que un futbolista tiene el mismo estado de ánimo que tenemos nosotros ahora mismo. O está nervioso o tiene ansiedad porque ya quiere jugar, o está nervioso. Hasta los profesionales se ponen nerviosos. Yo el primer día de clase con todos los grupos llego nervioso y tengo cualquier cantidad de años dando clase, pero yo llego nervioso el primer día de clase. Y ustedes a veces ven que esos futbolistas llegan con una diadema. Algunos, bueno, ya por cábala, creo que les habla el pastor, no sé quién por medio de la diadema, otros están escuchando música. Porque al escuchar música, la música que tú quieras, transforma tu energía nerviosa en entusiasmo. También se recomienda llegar temprano al lugar. Así podemos hacer un reconocimiento del escenario y es seguro que vamos a tener un poco más de confianza. Si nosotros vamos a hacer una conferencia, somos invitados a un congreso y llegamos temprano, nuestro cerebro asume que nosotros somos
los anfitriones, los locales en ese lugar, porque la gente va llegando y ya yo estoy ahí. Entonces, el cerebro sin querer asocia que tú eres el dueño de ese espacio y te hace sentir un poco más de confianza. Utiliza una visualización positiva. Debes imaginar siempre un resultado positivo de lo que vas a hacer. Y es muy probable que las cosas te salgan bien. A veces se llama las malas vibras, como dicen por ahí. Siempre hay que tener una energía positiva. Esa energía positiva, si practicas lo que te vas a exponer, porque tú no puedes estar muy positivo y no estudiaste nada, porque ahí ni el Espíritu Santo te va a salvar. Si tú eres consciente que hiciste las cosas bien, que te lo aprendiste, que lo entiendes, que estás preparado, pero estás nervioso, ya lo que te queda es mantener una visualización positiva. Realiza respiraciones profundas, nuestros músculos se tensan y la respiración ayuda a que todo el cuerpo se oxigene y se relaje, a que el oxígeno llegue a nuestro cerebro y el cuerpo se relaje. Cuando uno dice cuenta hasta 10, respira y cuenta hasta 10, empieza a llegar oxígeno a nuestro cerebro. Trabaja tus pausas. Es común que cuando estamos nerviosos hablemos muy rápido. A mí me pasa, porque pienso que, ay, ya, voy a hablar rápido para salir rápido de eso. Entonces empiezo a hablar muy rápido, pero yo misma me identifico. Yo me doy cuenta que estoy hablando muy rápido y yo misma digo, es la suave que va muy rápido. Y le voy dando manejo a la velocidad. Pero yo misma ya yo me reconozco, yo tengo mucho tiempo hablando en público, todos los días hablo en público a diferentes personas, entonces eh, ya yo pues le doy realmente el manejo de eso, pero no es mentira cuando les digo que el primer día de clase con todos los salones siempre llego nervioso. El otro semestre que empieza en agosto, los grupos que me ven el primer día yo llego nerviosa, eso es fijo. Trabaja tus pausas, es común que cuando estamos nerviosos hablamos muy rápido, eso hace que aparezca el pánico a medida que que nos demos cuenta que estamos hablando rápido, tratar de darle un poco el manejo a la velocidad. Utiliza una postura que te impulse, no te sientes, porque si te sientas te pones muy pasivo. Cuando estás exponiendo, no te sientes porque te vas a ver muy pasivo. Si caminas o estás de pie, y mantienes la cabeza alta, te das más confianza y la gente cree más en lo que estás diciendo. Este punto a mí me sirve mucho. Toma agua. No está mal llegar a tu presentación, una botella de agua. Toma agua antes de empezar a hablar, porque la ansiedad hace que a uno se le reseque la boca y no le salgan las palabras. Yo tomo agua. Ahora mismo ustedes de pronto los que dan clase conmigo los lunes me ven llegar con el termo de agua, porque ya yo tomo agua, es porque a mí me da sed, porque yo hablo demasiado. Estoy hablando aquí desde las 7:45 de la noche y van a ser las 8:45 y voy a tener una hora hablando. Me da mucha sed. Así es en la presencialidad. En la presencialidad me da mucha sed porque hablo demasiado y por eso es que ahora tomo agua. Pero el primer día de clase yo llevo agua es por nervios, porque a mí el agua me calma. Entonces, esos son unos tips que yo les puedo dar a ustedes para mantener un poquito el tema de los nervios. Voy a compartirles un último video. Yo creo que no, yo creo que hay otro videito más que complementa lo que yo les estoy diciendo. No, este es muy largo, este lo ven ustedes eh, cuando yo lo monte en plataforma Easy, dura 11 minutos, es muy largo. A ver, dura. Este es interesante. Vamos a compartirles eso. Aquí está. Los próximos 30 segundos encuentres alguna muletilla. Es más, te voy a dar $10 por cada una que encuentres. Pero no lo conseguirás. ¿Sabes por qué? Primero porque este es un vídeo editado, no es en directo, y si en la edición me diese cuenta de que he usado alguna muletilla, la cortaría. Pero segundo, y más importante aún, durante estos 30 segundos estoy aplicando las 3 estrategias que te voy a mostrar en este vídeo
y que me están ayudando a poder decir todo esto sin tener que usar ninguna muletilla y sin tener que editar el vídeo. ¿Quieres conocerlas todas? Vamos allá. Primero, yo no soy ningún talibán. Hay ponentes o formadores que creen que las muletillas desvirtúan tu mensaje, hacen que la audiencia no entienda nada de lo que dices y convierten tu autoridad en poco más que papel mojado. Yo no creo eso. He visto ponentes que de vez en cuando usan alguna muletilla y sus charlas siguen siendo muy buenas. Eso no quita que las muletillas son un vicio y si puedes evitarlo, mejor que mejor, porque son un indicador de falta de preparación o de inseguridad. Así que a continuación te voy a dar las 3 sugerencias prometidas para, si no eliminarlas, al menos reducirlas. ¿Sabes por qué no he usado ninguna muletilla en esos 30 segundos? Primero porque soy catalán y no me apetecía nada perder dinero. Pero, en serio, porque me lo he aprendido, lo memoricé y me sentí lo suficientemente cómodo con ese párrafo como para decirlo sin tener que afrontar ninguna duda ni ninguna pausa. Y es que lo más probable es que uses muletillas cuando no conozcas a la perfección lo que tienes que decir, porque tu cerebro no encuentra la palabra que tiene que salir y en ese momento de duda, en esa pausa, utilizas una muletilla para rellenar el silencio. Tiene sentido entonces que cuanto más conozcas tu texto, tu contenido, menos necesidad vas a tener de rellenar esos silencios, porque no va a haberlos, ya que en cada momento vas a saber lo que tienes que decir. Y para conseguirlo, lo que necesitas es prepararte, ensayar y ensayar mucho. Además, la falta de preparación puede afectar a los nervios. Si me preguntas cómo evitar los nervios al hablar en público, la respuesta corta es preparándote. A más preparación, menos nervios. Y a menos nervios, menos muletillas usarás. Y la respuesta larga, pues te la voy a dejar aquí en esta descripción, donde verás 7 estrategias que funcionan perfectamente para reducir los nervios al hablar en público en tu próxima exposición. Resumiendo, que si tienes una reunión, una presentación, una charla, una exposición, un congreso, una conferencia, prepárate. Se dice que el ritmo óptimo de habla se sitúa entre las 120 y 160 palabras por minuto. Si tú te mueves en ese rango, la teoría dice que lo estás haciendo bien. Aunque yo he visto ponentes muy cercanos a las 200 palabras por minuto y me siguen pareciendo muy interesantes y ofreciendo muy buenas charlas. Y es que al final la velocidad sí que influye, pero el contenido es el rey. Y si el contenido de la charla es bueno, la charla será buena. De todos modos, podríamos decir que hablar demasiado rápido fomenta las muletillas, porque cuanto más rápido hables, más rápido tiene que ir tu cerebro para encontrar las palabras y tiene más probabilidades de fallar. Cuando falla es cuando se crea ese silencio y necesitas rellenarlo con una muletilla. En cambio, cuando hablamos más despacio, es mucho más fácil encontrar la siguiente palabra y no necesitamos rellenar ningún silencio. Y cuando no necesitamos rellenar ningún silencio, no usamos muletillas. ¿Cómo bajas el ritmo del habla? ¿Cómo caminarías más despacio? Prestando atención. Presta atención a tu ritmo y elige modificarlo voluntariamente. Yo si quiero puedo elegir hablar un poquito más rápido de lo normal, pero del mismo modo puedo elegir hablar un poco más lento de lo normal. Una sugerencia adicional. No prepares tu charla con demasiado contenido. El ponente medio lo que suele hacer es preparar su charla con un montón de contenido bajo la premisa de que cuantas más cosas diga, mejor para la audiencia, porque él cree como ponente que todo es importante. El resultado suele ser que empieza la charla y cuando ya se acerca al final te das cuenta de que no has llegado ni a la mitad del contenido. Entonces aceleras el ritmo para poder cubrirlo todo y eso hace 2 cosas. Por un lado, una imagen de falta de preparación, porque de repente has acelerado el ritmo para poder cubrir todo. Y por otra, a nivel colateral, lo que va a hacer es fomentar esas muletillas, porque cuando empieces a hablar más rápido vas a necesitar rellenar esos silencios que se darán. Así que mi sugerencia es, cuando prepares tu presentación, no quieras hablar de un montón de cosas.
Elige solo 3 cosas, de hecho hablé de esto en este vídeo que te voy a dejar aquí, el mejor truco para preparar buenas presentaciones. Elige solo 3 cosas y céntrate en ellas. La verdad es que no me gusta dar sugerencias de este tipo porque lo que hago en este canal es dar sugerencias prácticas que puedas aplicar desde el minuto 1 en tus charlas. Y esas sugerencias de relájate, mantente positivo, enfócate en lo bueno. Joder, si ya lo sé que me tengo que relajar, ya lo sé que tengo que ser positivo, pero si voy a YouTube y pongo cómo ser positivo, no quiero que me digas sé positivo, quiero que me des algo práctico, una sugerencia práctica, que me digas estírate o respira hondo o algo que me ayude a relajarme y a ser positivo. Perdón, es que me enciendo con estas sugerencias que a veces veo en YouTube o en algunos blogs. Al lío, que me desvío. No me gustan, pero intentaré que esta sugerencia se convierta en práctica, porque te voy a mostrar lo que puedes conseguir con las pausas y de alguna manera así te empiecen a gustar para que en el futuro te puedas enamorar de ellas. Con las pausas puedes conseguir muchas cosas, te voy a mostrar 3. La primera es dramatizar y añadir emoción a tu contenido. Mi abuela me enseñó muchas cosas, pero no las aprendí hasta que nos dejó. Puedes dar importancia a una idea. Hay 2 productos que van a cambiar el panorama tecnológico mundial y uno de ellos es el nuestro. 3, ayudan a comprender mejor tus ideas. La filosofía son un conjunto de conocimientos y reflexiones de carácter trascendental que estudian la esencia, los fines y las causas de las cosas, o con pausas. La filosofía son un conjunto de reflexiones y de conocimientos que tienen un carácter trascendental y que estudian la esencia y las causas y los fines de las cosas. Las muletillas, como muchos vicios, es algo que hacemos inconscientemente. El que se muerde las uñas muchas veces no se da cuenta ni de que se las está mordiendo. El que usa muletillas no piensa, voy a usar un E aquí y así quedará más chulo. Le sale. Si pones en práctica lo que hemos visto hoy en este vídeo, te darás cuenta de que el uso de muletillas va a empezar a reducirse en tus charlas preparadas. Y a medida que lo vayas usando y que te vayas entrenando y preparando, te darás cuenta de que va a reducirse incluso con las charlas improvisadas. Y al final, con mucha práctica, lo que pasará es que lo vamos a convertir en un vicio, pero un vicio bueno. El vicio de hablar con fluidez y sin muletillas. Bueno, entonces para tener en cuenta el tema de la expresión oral, detrás de eso hay cualquier cantidad de cosas y que pues cuando uno está al frente de todo esto a veces se nos olvida. Sí, muchas recomendaciones, muchos tips, muchas cosas, pero el momento que uno está al frente, si es nervioso, uno se le olvida todas las recomendaciones. Bueno, la próxima clase voy a hablar, hoy fue la expresión oral, la próxima clase vamos a hablar sobre la expresión corporal. Eso que debo hablar, como les expliqué el día de hoy, como les explicaron los diferentes videos, qué movimiento debe tener mi cuerpo mientras yo estoy diciendo eso que estoy diciendo. Ese es el tema de la próxima clase. Y la que viene arriba es el examen final, que yo les explico en la próxima clase en detalle cómo va a ser ese examen final. Bueno, ya voy a llamar lista. Parto pantalla para llamar lista. Estamos a 14 de mayo. Aquí está. 14 de mayo. Jainer Arrieta. Presente. Duberly Padillo. Duberly Padillo. Ahí está. Diver Cantillo. Diver Cantillo. No está. Gerson Flores. Presente. Andrés Gómez. Presente. Isaac Jiménez. Presente.
Osman López, Presente. María José Mercado, Presente, profe. Reinaldo Miranda, Reinaldo Miranda, no está. Luis Carlos Moreno, Presente, profe. Yusleidi El presente Ochoa, es que el teléfono se me había bloqueado. Presente. ¿quién? Reinaldo Miranda. Ok. Yusleidi Ochoa, Presente, señor. Andrés Pérez, Presente, profe. Ángela Polo, Ángela Polo, no está. Juan Sebastián Santiago, Presente. María José Santos, Presente. Zulay Sarabia, Presente. Anderson Urueta, Presente, profe. Susana Vitola, Presente. Josman Zapata, Presente, profe. ok, entonces no está Duberly Vadillo, no está Diver Cantillo y no está Ángela Polo. Seña, disculpe, es que mi celular está un poquito dañado, entonces ¿Quién le me iba a habla? responder. Ángela Polo, presente, sino que me salía de la clase cuando le iba a Ok, responder. vale. Entonces con inasistencias hoy, Duberly y Diver. Listo, chicos. Entonces nos vemos Dios mediante el próximo jueves a la misma hora. Feliz noche, un abrazo a todos. Que descansen. Feliz noche.